Aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad. Y miren mi sonrisa, señores. Yo estoy aquí que no me aguanto, porque tengo a mi lado una persona que yo aprecio mucho, que lo conozco desde hace mucho tiempo, que he visto su crecimiento. Él es periodista, pero no se quedó ahí, no. Él además se ha formado como educador, es facilitador, tiene maestrías y está aquí en República de la Verdad para hablar de algo que preocupa a muchos padres y también a la sociedad en sentido general. Él es Manauri Jorge y así que yo me siento honrada, Manauri, feliz de que tú estés acá, un hombre también que ha llegado muy puntual. Eso ustedes saben que los periodistas, ¿verdad? Así que mira, tío, muy bien por ti. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, el orgullo es mío porque aunque nos conocimos en las aulas, en la universidad, yo he visto tu crecimiento y bueno, cuando empezaste a estudiar Derecho, después de comunicación, pero Patricia, ¿para qué Derecho? Tranquilo, ahora va a ser una maestría también y de verdad que el país y este canal se prestigian con tu presencia. Ay, pero Dios mío, pero caramba, santo padre, pero gracias, mi amor. Mira, de verdad, Manauri, yo quiero destacar, o más bien comenzar de una vez, porque hay este tema de la educación y los retos que tiene en este momento el Ministerio de Educación, la sociedad en sentido general y las familias. Eres tú una voz autorizada para irlo desglosando poquito a poquito. Así que me gustaría, para empezar así de lleno, de entrada, ¿cuál sería, a tu juicio, el principal reto que enfrenta la educación en medio de esta pandemia del COVID-19? Bueno, iniciar el año escolar de manera definitiva, que ya se anunció y todo de que venía de una manera virtual, pero también esa parte virtual presenta muchas limitaciones que hay que desglosar y hay que señalar, empezando por la conexión. Para poder dar una educación virtual, los estudiantes y maestros deben tener los equipos. Si bien es cierto que ya se habían distribuido cerca de 400,000 netbooks y unas 35,000 laptops a maestros, pero la matrícula docente todavía no abarca ni siquiera el 40%. ¿Qué pasa con esa otra cantidad? El nuevo ministro de Educación informó de que todos los estudiantes y maestros tendrían ese equipo, pero eso conlleva un tiempo. Tú tienes primero que hacer una licitación, ver todos esos licitadores, cuáles son las ofertas que presentan. Una vez gane uno, que eso dura cerca de 3 semanas, un mes, comprar esos equipos, traerlo, codificarlo, reestructurarlo, poner los programas que van y los que no, entregarlo a las comunidades, entregarlo a las familias y empezar la clase. Eso tardaría cerca de 2 a 3 meses. Entonces, la idea de postergar el año escolar para enero, que se estaba hablando, incluso la ADP lo mencionó, se estaba analizando, se estaba tentando y era casi un hecho. Pero ¿qué pasa? Si se pasa el año escolar para enero, perjudicaría de manera directa unos 700,000 estudiantes de colegios. ¿Y por qué a ellos? Porque hay... ¿Y por qué a ellos? ¿Y por qué a las escuelas públicas? Te voy a explicar por qué. Porque si pasa el año escolar para enero, cerca de 22,000 maestros que hay en los centros educativos privados se quedarían sin trabajo. El colegio no tendría de dónde sacar dinero para pagar a esos maestros de aquí a enero. Ellos tienen obligatoriamente que comer. Y los colegios son empresas, y hay que entenderlo de esa manera. Eso es verdad. Los colegios son empresas y de hecho figuran como empresas privadas. Por eso es que el Ministerio de Educación no puede regular la parte de las tarifas o montos que usted paga mensualmente a un colegio, porque los colegios están registrados como empresas. Es directamente con impuestos internos, directamente con centros económicos que funcionan los colegios, no con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación solamente regula la parte de currículum, del contenido, pero en cuanto al pago, mensualidad, eso es netamente parte comercial. Entonces, si un colegio es una empresa y tú duras 4 meses sin trabajar, que ahora con la pandemia algunos maestros pudieron entrar al plan FASE, pero otros no. Hay otros que están sin trabajo. Entonces los colegios ya anunciaron, incluso la presidenta de los colegios anunció que si se pasa para enero van a cerrar cerca de 500 colegios. Es mucho. Entonces, para evitar ese problema fue que se decidió iniciar el año escolar de manera virtual, pero también hay la parte de cómo, cuándo y dónde lo vamos a hacer. Ayer yo analizaba con un grupo de que ya que no todos los maestros tienen las condiciones, pudieran utilizarse las escuelas, las aulas, para que cada maestro vaya a una aula determinada y dé su clase desde allá. Ahí tiene la conexión, tiene la energía, tiene el plantel como tal, y en las escuelas hay una persona encargada de la parte audiovisual. Entonces tú tendrías ahí una persona que le daría apoyo a esos maestros y ellos tendrían ahí la facilidad de poder dar las clases.
más no así quizá el gasto del desplazamiento, Sí. porque no todos los maestros viven cerca de la escuela, algunos que tienen que desplazarse. Entonces, sea como sea, el Estado va a tener que darle apoyo. Pero sin embargo, Manauri, Jorge, hay una situación que también se está dando y es el hecho de que muchos maestros no se llevan bien con las nuevas tecnologías. Ciertamente. Son profesores, son maestros y tal vez incluso tengan hasta vocación, por decirlo así, porque hay algunos que no tienen. Pero entonces, cuando le hablan de un Zoom, de utilizar alguna plataforma tecnológica, es como que le están hablando, no sé, del el amigo aquel que nadie quiere que venga. Hay ¿Qué tres, hacer entonces en ese punto? hay tres condiciones. Hay el profesor, el maestro y el educador. Ujú. El profesor es quien alcanza la profesión de pedagogo. Yo me gradué de pedagogo, yo soy un profesor. Ok. El maestro es quien tiene la vocación de lo que aprendió poder traspasarlo. Y el educador es quien tiene, además de esa vocación, poder crear políticas educativas. Son tres elementos. Bueno, no es lo mismo un licenciado en Derecho que un abogado, tú lo sabes. Ya. Ni un comunicador social o un comunicador que un periodista. Ya. Ahí viene también la diferencia en la parte educativa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una matrícula de docentes que además de tener limitaciones cognitivas, de que no tienen la facilidad, La pedagogía. no tienen la facilidad tecnológica y algunos incluso hasta la resistencia. Algunos dicen, yo no quiero, yo aprendí con lápiz y papel y con eso me quedo. Pero también hay otros que tienen una morbilidad, que tienen una condición de salud que no le permite integrarse al sistema educativo, que hay que pensionarlo de manera literal. Entonces, hay nuevos maestros muy capacitados, de hecho se dieron becas. Hay ya cerca de 5.000 maestros de excelencia que se han graduado con el INAFOCAN y el IFOSO, que son institutos o universidades de maestros, que ellos tienen muy buena competencia. Pero ¿qué pasa? Que esos maestros nuevos no tienen la jerarquía ni la potestad de poder ejercer cambios en el sistema. Quienes lo pueden hacer son los directores que tienen 15, 20 años, los técnicos y ese grupo que en cierta forma tiene algunas limitaciones y resistencia al cambio, como es normal. La resistencia al cambio es normal en todo el ser humano, pero decía Darwin que el que se queda o el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Entonces, en este modelo, en este sistema, y hoy por hoy, el maestro que se quede es el que mejor se adapte a las circunstancias. O sea que eso, con eso que tú planteas, yo puedo inferir que maestro que no se adapte en lo adelante pudiera ser desvinculado de la institución. Claro, bueno, no te diría la parte desvinculado, pero pudiera pertenecer a otra área, la parte administrativa, porque también tenemos biblioteca, que los maestros pueden ir al área de biblioteca, tenemos la parte administrativa, tenemos también una parte de estudiantes que son de prepara, que son adultos, que ellos todavía se forman con el sistema de lápiz y papel. Los que están más con el tema tecnológico son los estudiantes de primaria y secundaria, que son nativos digitales. Nuestros estudiantes de hoy son del año 2000 para acá, o quizás menos. Sí. Todos esos estudiantes son nativos digitales, son estudiantes que nacieron con la tecnología. Entonces, esos niños y adolescentes necesitan de un docente o un educador que pueda con ellos tener esa facilidad de comunicación binaria, que es la comunicación tecnológica. No todos lo pueden hacer. Quienes lo puedan hacer son los que se van a quedar en las aulas. El ministro, creo que fue el presidente, si no me equivoco, que había anunciado que se estarían entregando tablets o computadoras. Netbooks a todos los estudiantes del país, a todas las familias. ¿En qué tiempo tú crees que eso pudiera materializarse? Bueno, ya el anterior gobierno ya había entregado cerca de 400.000 netbooks. Pero decían como que eso no fue verdad. No sé si es verdad. Es un tema... Es espinoso, porque tú sabes que siempre hay quejas, y a mí me gusta ser lo más clara posible. Sí. Iban a un sitio, entregaban, pero después como que se la llevaban, y es como un asunto de inauguración, no sé. Bueno, yo tengo una sobrina que está en una escuela y tiene una netbook. Y se la dieron y no se la quitaron. No se la Pues quitaron. qué bueno. En honor a la verdad, hay que decirlo. Hay estudiantes que sí tienen sus netbooks. Y me consta porque en sus momentos yo fui parte del equipo, no que trabajó en eso, sino que fui a cubrir como periodista también. Excelente. Déjame ir a cubrir a ver. Y le hacía historias a las personas justamente por ese tipo de denuncias. Sí. Déjame hacerle historia a esas familias a ver si es verdad. Y las tienen. Hay algunos casos en donde en algunas comunidades, y debo decirlo así, por asunto de limitaciones económicas de la familia, algunos la han vendido, algunos se la han robado. Eso hay que decirlo. Padre, tú ves, eso es un punto muy importante que tú acabaste de destacar. Yo debo ser coherente y debo ser sincero. Hay algunas familias, sobre todo en la pandemia, que por limitaciones tuvieron que venderla. Sí. Y otros se las robaron. Sí. Una realidad. Y Sí. bueno, lo ventajoso es que todas esas netbooks
son como laptops, pero más pequeñas para estudiantes, tienen códigos y se pueden rastrear. Entonces ya, incluso en ese momento, la policía escolar, conjuntamente con la policía, le dio seguimiento y pudieron recuperar cerca de 15 o 16. Pero hubo casos que se presentaron. Entonces, básicamente, todo parece indicar como no vamos a salir de todo esto por un buen tiempo. Tiene que cambiar el chip en las familias, en los estudiantes, en los maestros y en los padres. Sí, en la comunidad educativa en general. Yo hice un reportaje tipo análisis, que bueno, tengo entendido que tú lo viste, Sí, claro. donde yo analizaba todos los retos que tiene todos. este año escolar, que no es solamente pupitre, comida y uniforme, sino que conlleva cambiar lo más importante, hay que cambiar el modelo educativo. Y lo decía el presidente en el discurso cuando tomó posesión, hay que cambiar la forma, metodología en que enseñamos a nuestros niños y qué le enseñamos, porque de nada sirve yo enseñarte la álgebra de Baldor, por ejemplo, que es muy buena, pero ¿qué aplicabilidad tiene hoy en día? Y yo me pregunto, Dios mío, pero ¿por qué todavía? Yo no... Necesitamos en las escuelas impartir inteligencia emocional, que nuestros niños sepan cómo comportarse y cómo actuar ante dificultades sociales y emocionales que conlleve eso. Necesitamos dar la parte que tiene que ver más énfasis con la biodiversidad y conservación del medio ambiente, de que entiendan qué es el calentamiento global, por qué es importante sembrar árboles, Sí. por qué es importante no tirar la basura donde tú quieres. Necesitamos dar educación cívica real. ¿Cuáles son tus derechos y tus deberes? ¿Por qué tú tienes que hacer esto y por qué tienes que hacer lo otro? Necesitamos enseñar verdaderamente la parte de la Constitución para que esos estudiantes mañana, cuando sean ciudadanos productivos, sepan por qué un policía no puede registrar tu vehículo sin un permiso, por ponerte un caso. Por poner un caso. Para que ellos conozcan cuáles son sus derechos, pero también sus deberes. Saber que si usted viola la ley va a cumplir y va a pagar por eso. Entonces, es importante que todo ese tipo de cosas se enseñe y que no nos quedemos nada más en las 4 materias básicas: matemáticas, naturales, sociales y lenguaje. Es importante, lo sé, pero hay que pasar más allá. Recuerden que este modelo educativo que tenemos nosotros... Una formación integral. Justamente, el modelo educativo que tenemos nosotros, que se formó ya hace 2 siglos, era con una idea, una concepción de que los estudiantes se prepararan para cuando fueran a las fábricas no tuvieran ese trauma del cambio. Por eso los estudiantes tienen uniforme, hay timbres y hay horario para todos. En las fábricas, con la revolución industrial, los empleados cumplían un horario, iban con uniforme y había timbre para todo. Y era por fila. Y ese es el mismo modelo que tienen los estudiantes. Pero eso funcionaba en la revolución industrial. Y quizás a principios del siglo XIX y XX. Hoy en día, que tú tienes alumnos que saben más que los maestros de un tema X, tú no puedes ir con ese mismo modelo. Yo aplaudo mucho y te invito a que lo busques. Hay un liceo en Villa Tapia que se llama el Liceo Científico. Liceo Científico. Lo Pero iniciaron... ¿Ese es el nombre? Liceo Científico se llama. Liceo Científico en Villa Tapia. ¿Qué tiene de particular este liceo? Salcedo. En Salcedo. Hermanas Mirabal. Exactamente. En el 2013 la comunidad de Villa Tapia era la peor en pruebas nacionales. No. La comunidad dijo, no podemos seguir en esto. Habían 2 zonas francas abandonadas. Fueron del Ministro de Industria y Comercio en ese momento y le dijeron, necesitamos que ustedes esas 2 zonas francas que están ahí nos las facilite. Se la facilitaron, la comunidad agarró, pintó todo el lugar, decoró y dijeron, ok, necesitamos que nuestros estudiantes sean los mejores del país. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay un modelo educativo que se llama STEM, que es en base a ciencia. Modelo STEM, que es el que utilizan en Estados Unidos, en base a ciencia. Ok, necesitamos 28 maestros. De los 28 maestros que ellos tienen, hay 20 que son extranjeros. Y no es porque los de aquí sean malos, no, son muy buenos. Es que ellos dijeron, necesitamos el mejor maestro en física. ¿Dónde está ese? En España, venga. El mejor en matemática, ¿dónde está ese? En Canadá, venga. Entonces así están todos sus maestros de manera especial. Eso es un liceo público. Es público, pero ¿qué pasa? Pero Manauri. Pero espérate, pero ¿qué pasa? Es un liceo público, pero el mínimo para que un estudiante esté ahí es 85 de promedio. Cuando un estudiante sale no de 70, ahí, no, es 85. Ellos dan clase 11 meses al año, incluyendo los sábados. ¿Qué? Es un liceo científico, es real. Los estudiantes cogen clases la mitad del día en el aula y la otra mitad. Yo le echo muchísimo. Yo he ido días a pasármelo ahí nada más deleitándome con lo que yo veo ahí. Sí. Ellos estaban hace 2 semanas ellos estaban conversando con los astronautas de la Estación Espacial de la NASA en inglés sobre cómo ellos están viviendo allá. Ellos fueron los únicos en América Latina que tuvieron ese privilegio y es por la calidad de que salen esos egresados. De hecho, todos los que salen de ahí, las universidades internacionales vienen, lo buscan y se lo llevan. El tiempo se agotó, Manauri, pero me gustaría, por favor, tú como educomunicador, que envíes un mensaje final a la sociedad y también a la comunidad educativa para que cambiemos el chip.
Bueno, la verdad es que necesitamos un modelo educativo distinto, pero necesitamos de manera directa que todas las familias se comprometan a que van a ser parte de la educación de sus hijos. Es verdad que la formación está en las escuelas, pero la educación inicia por casa. Entonces, nosotros como padres tenemos que comprometernos a involucrarnos directamente en la educación de nuestros hijos, y aunque no seamos maestros de carrera, sabemos que si buscamos un poquito, en YouTube hay tutorial de todo, hasta de cómo hacer tutorial. Vaya, tómese 2 segunditos, vea cómo se hace algo y acompañe a sus hijos, que ellos son inteligentes por naturaleza, y necesitamos una escuela más integral. Ya el Ministerio de Educación tiene la disposición de hacerlo diferente. Vamos a acompañarlos y a ser más responsables. Bueno, Manauri, Jorge, de verdad que muy agradecida. Tú sabes que en una próxima oportunidad tú tendrás que venir acá, pero ¿tú sabes para hablar de qué? ¿De qué? ¿Cómo mantenerse bien? ¿Cómo tener un cuerpazo? ¿Sí, un tío, ¿eh? Eso es parte de la educación. Esa es parte de la educación. Sí. Alimentación, ¿qué más? De todo. La ejercicio. alimentación, hacer ejercicio y alimentar más que todo esto acá. Ya escucharon. Señores, juventud al poder, juventud divino tesoro, pero además preparadísimo. De verdad que muchas gracias por estar acá. Yo misma he aprendido y qué bueno. Espero que los amigos televidentes también les haya aprovechado las informaciones importantes que ha ofrecido Manauri Jorge, educomunicador y facilitador. Antes de irme, quiero decirlo públicamente de que yo me siento muy orgulloso de ti. Ay, gracias. Porque venimos de abajo los dos y yo he visto tu crecimiento, y cada vez que te veo en la pantalla o te veo o te escucho por la radio, digo, esa es mi amiga. Ay, qué lindo. Muy Dios bien, mío. y te felicito. Bueno, de verdad, gracias. No. Nos vamos a la pausa comercial. Quédense ahí con nosotros, que en minutos regresamos en esta recta final de República de la Verdad. Así.